La lluvia es silencio previo, el canto de los horneros, los charcos donde los niños... Bueno, yo me llamo Candela Fumale, Eli me dio el espacio para un poco presentarlas y que la charla fluya un poquito. Quiero agradecerle primero a la Biblioteca Argentina por darnos el espacio. Siempre es importante que haya lugar para estos ciclos porque... Bueno, todas las escritoras que están acá presentes son de Rosario y siento que está buenísimo poder generar estos espacios para leernos entre nosotras, para conocernos entre nosotras, porque a veces pareciera que todo lo importante pasa en Buenos Aires y sí, es cierto que Dios atiende allá, pero bueno, cada tanto lo podemos hacer venir un poquito acá a Rosario. Y bueno, le quiero agradecer puntualmente y especialmente a Elian, que yo le dije, Elian, pásame tu CV, así te presento. Y digo bien todas tus cosas y me dice, no, vos decís que yo organizo ciclo urbanístico. Así que bueno, no solo es un tipazo, gestor cultural, fotógrafo, escritor, sino que encima el más humilde. Ciclo urbanístico arrancó este año, arrancó en enero, ya viene haciendo un montón de ciclos con escritoras recopadas claramente. Hubo uno en El Gato Eterno, hubo uno en Gallo Rojo, la mayoría son en la peluquería de Pablo. Así que bueno, gracias a vos, Elian, por el espacio, por convocar a estas escritoras, por moverte. Yo he compartido varios eventos con Elian y la verdad lo que él mueve no tiene sentido. Se contacta con un montón de personas, consigue todos los lugares, así que bueno, está bueno también que los espacios como la Biblioteca Argentina le den lugar al trabajo que hace Eli. Y gente como Eli que bueno, que aprovecha los espacios pero que se mueve personalmente para que esto suceda. Todo porque quiere apoyar la cultura de Rosario, así que bueno, gracias a vos. Yo voy a hacer un sincericidio y es que le dije a Eli, también pasame los CVs de la gente que va a leer y me dijo, no. Bueno, otra cosa es que generalmente la gente que más ha estudiado y que más sabe es también la gente más humilde. Entonces yo leo las descripciones de proyecto urbanístico y eran todas tipo escritora, gestora cultural. Después voy a buscar y me pongo a googlear, doctora en esto, 45 másters, 25 libros publicados. Entonces bueno, dije voy a hacer un breve resumen para que también nos conozcamos entre nosotras. Y la primera persona que voy a presentar es a Lila. Rosarina, escritora, productora, gestora cultural, artista visual, docente. ¿Me olvidó algo? Bueno, publicó varios libros, Vikinga Criolla, Tracción a Sangre, Destrucción Total, Te Quiero Abrazar Mucho, y el último que es Debilidad Humana, por Mansalva. Ese salió este año, nuevito. Bueno, si querés, puedes arrancar directamente con tus lecturas. Bueno, gracias Cande y Elian por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a elegir unas lecturas de unos poemas un poco viejos porque coincide que paso chivo mañana el ciclo Loviar y Rosquear en la Facultad de Humanidades en el Festival de Yuyo Noé. Entonces mañana voy a leer los poemas experimentales de riesgo, digamos, voy a tirar la pileta, pero tratándose de este lugar tan institucional y acompañada de estas escritoras y poetas que vamos a escuchar en un ratito. Voy a ir primero con Te Quiero Abrazar Mucho, de Editorial Mansalva, un poema que se llama Flotar en la Turbulencia. Son 7, 8 minutos más o menos, ¿no? Cada una es el tiempo, 6, 7 minutos cada una. Okay. No, yo para ser ecuánime. Flotar en la turbulencia, poda y escamonda en Villa La Ribera. Enhebramos lombrices entre dos puentes del loco Carcarañá. Le tememos más a ese río que a todo el Paraná junto. Ahí apretamos bagres con intransigencia y valentía. No serán bichos, serán próceres. Le tememos más a ese río que al mar abierto. Nadar y sobrevivir. Un racimo de colores subtropicales. Andaribel costero del loes nativo en sendero de cuerda que destella, magno, como mis pestañas enamoradas. Extraño el mundo de la ternura.
pasar calor y corroborar que mi fisiología está vigente. Y les voy a leer Pasan caballos, que son 2 poemas que he leído mucho, pero que no me canso de leer y me gusta mucho compartírselos hoy acá. Pasan caballos. Ya no escribo más porque no recuerdo qué escribir. Estoy bañándome de amor en humedal, en la largada del mosquital, asentada en el saucedal del Paranacito, todo brilla en cálidos. Estoy viendo pasar 4 o 6 caballos por la noche, se acercan mudos y los contamos. 4, 7, 11 en progresión. La noche reluce con nuestro asado. Pasa un chancho. Nos visitan caballos nocturnos con pelaje que podemos distinguir. Overo, tobiano, zaino, porcelano, tordillo, gateado, lobuno. En nuestra mañana se atropella un variopinto tropel con esos mismos cueros. Overo, tobiano, zaino, porcelano, tordillo, gateado, lobuno. Cosemos una ventana a la tropa loca. Tu brazo cierra un círculo para ver ese temblor que sentimos en la panza. Son 11 bichos enormes que no levantan polvareda, que tragamos y mordemos. Overo, tobiano, zaino, porcelano, tordillo, gateado, lobuno. Antes yo me bañaba en este río, ahora me lo tomo. Y nosotros flotamos con el oro, para mirarnos el cristalino, besarnos el gonión, en la curva del Paranacito. Sigo nadando frente a tu luz, rumiando nuestro limo destellante entre los dientes. Y para terminar, un poema largo que se llama Tangará y es el cierre de Tracción a Sangre. He vuelto a estar despierta mientras te leo, porque estar despierta es estar despierta durante la noche. A nadie se le dice que se quedó despierto todo el día. Me falta ahora, durante la noche, el cigarro, el farolazo, la conversación. Así todo, he vuelto a estar despierta viendo el bronceado de mis falanges aturdiendo la negrura del escritorio como una araña lenta y fresca de comodidad, replicando en espejo aquello que pasa en corteza frontal. Podría escribir para todos, podría regalar proyectos, podría seguir enterrando gente, podría seguir macerando fotos, pero prefiero quedarme despierta sagaz de colores. Vuelvo al paisaje entonces, a mi cápsula expandida y húmeda, y no le pido nada a la luz, ahora que mis novedades ya no llegan, que Grela puede ser todos los colores, todas las palabras, todos los amplios, todas las líneas, y no puedo escribirlo, y logré ver, adivinar aquel arañero de hace un mes, solazada por saber ese pájaro, finalmente, definitivamente, tiene un nombre más distinguido, Tangará. Un mes pensando tu nombre. Qué alegría pronunciarte, Tangará. En 9 centímetros verte, en segmento bicolor tan exacto, contraste de complementarios tan preciso, Tangará. Amplia, frente y ventral oropimente, azarnefe, negro, violáceo en dorsal. Qué acento en la Santa Rita, Tangará, con tu andar en estrato medio y alto, oculto, movedizo, recorredor de jardines, Tangará. Puedo escribirte algo como única verdad. No hay minas para los escritores. Chicas jóvenes poetas de mi tierra, dejad la poesía. Se pondrán vetustas, mustias, desdentadas. La poesía les robará la belleza. Alejad al diablo de la fealdad si queréis seguir siendo esplendorosas. Es un llamado a la solidaridad. Chicas jóvenes poetas, abandonad la poesía si queréis continuar con la lozanía de vuestra piel y de vuestro pelo. Si queréis mantener la chispa de la vida en vuestros ojos. No tenéis más que ir a ver con vuestros propios ojos. Hay contados casos de hermosas poetas con todos sus miembros bien puestos y conservados, con más de una vida dedicada al verso. Tangará. Haced caso, jovencitas. Mirad al Tangará. Aquí más. Y esas minas de la poesía son poetas que exudan poemas. Yo inspiré un libro de poemas en el que no aparezco, en el que hago un ruido atroz y la figura no es rubia. Inspiré un libro sobre ciudades condales. Edité y leí hasta el cansancio de estar sentada de evolución en vuelo transatlántico. Yo inspiré 2 poemas del gran poeta con mi última juventud poética y no mucho más.
Yo inspiré la novela El gran editor de América Latina maniatado, el caballero aprende a tipear una pantalla. Yo inspiré con mis poemas abados y mis dibujos aplanando ternura los cuentos del morocho litoraleño, ahora rioplatense. Con él somos dueños de la humedad del país y de un mismo swing nativo. Me pregunto entonces, ¿una escena es cuando dos testigos observan un fenómeno y comentan al respecto? Yo puedo ser una escena. Muchas gracias. Es muy linda la escucha atenta que nos regalan, así que la verdad que es algo hermoso para destacar. Digo, para que se sientan contentas de que las van a escuchar muy bien. De acá esta es la base. En un momento Virgi se empezó a reír y yo sentí que era como el grupito del fondo de la escuela, viste, que alguien está leyendo y están armando barullo. Gracias por tu lectura, hermosa. Bueno, Virginia Giacosa, comunicadora social, productora, gestora cultural, directora de la revista REA. Veo que la revista REA es algo que un poco estaba en común en todas. Soy muy buena stalker, así que fui muy profundo. Si se me escapó algún me gusta de 2014, era con este fin solamente. Docente también, periodista. Coautora del libro juvenil Un hechizo pluripotente, excelente el título, y también participaste del libro Crónicas Primarias, editado por Cristiana Alarcón. Bueno, todo tuyo. Bueno, gracias Cande, que yo soy fan de tu poesía. Gracias Elian por la invitación y gracias Pablo Vigliardi, que creo que no vino, pero creo que es un... ¡Ah, está! No veo nada porque estos son los de ver de cerca, Pablo. Es el artífice un poco, no sé, el responsable de que yo esté acá. Y bueno, gracias a las dos Lilas Gianelloni y Lilas, porque me leen, me ordenan, me ayudan a ordenarme en esta infiltración que hago en esta mesa, porque no soy tan poeta como todas ellas, sépanlo. Pero bueno, traje tres cositas para leer. Salgo de la cama, desnuda, abro el ventanal, el balcón se hace más grande. Camino descalza, bordeo un espejo de agua. ¿Es un piletón o una fuente? Siempre estuvo acá. Lo rodean plantas silvestres. Me sorprendo de las especies que veo. Oreja de elefante o alocasia, achira, pasiflora, cedrón, sandalia o monstera, la flor de pájaro, bromelias, ojo de poeta, dama de noche, nenúfares que vagan en el agua. No están tan mal, pienso. ¿Cómo crecen fuera de mi vista y de mis manos? ¿Alguien las cuida por mí? ¿Sabía de la existencia de este jardín onírico? Las horas del día que he pasado mirando otros más verdes y ordenados. Este es mi jardín, olvidado y propio. Recién lo conozco. Es el ocio donde crecen plantas extrañas y fabulosas. Es mi lado salvaje, lo que se expande, brota, lo que no controlo. En mi infancia me paraba frente a la línea de cajas. Ellas, sirenas, al borde de sus tronos, piernas cruzadas, garras hundidas en las teclas de la registradora como si se clavaran en una espalda. Aunque me mandaran al almacén, encaraba en esa dirección. Doblaba escondidas, hacía 2 cuadras de más y ahí estaba el súper. Único. Hacía la fila aún para una sola compra. Ellas se estiraban, con destreza la metían en la bolsa, el delantal fruncido a la cintura, las tetas altivas. Únicas eran ellas, únicas para mí, el pelo en cascada, las pestañas empastadas de rímel, la mirada cansada pero tierna. Mirarlas en esa secuencia era asistir a una revelación. Así es como se hace una chica. Ahí y así, en esa fila de cajas de chicas trabajadoras. Y el último, que sí tiene nombre, se llama Desbocada. La piel es un río sereno. El corazón muerde, una fuerza volcánica ruge mi pecho. Soy fuego. Por fuera un animal cansado, un cachorro que llora. El frío de los algodones sube por los tobillos, pasa por los brazos, roza el pecho. Que se quede quieta que va a salir mal, dice el que maneja el aparato. Shh,
va a estar todo bien, escucho al oído. Esa voz me guía, las manos en las nalgas, para no salir del lugar, para quietarme. En otro tiempo me atarían a una cama para que me calme de una vez por todas, para que los deje hacer, para que me aplaque, para que apague el corazón de fuego. Cierro los ojos. Ser la gacela que renguea con la pata quebrada. Quiero ser curada y me lastimo sola. Una fuerza ingobernable me empuja, corro, galopa a un ritmo frenético, galopa mi corazón. Cierro los ojos. Ser la damisela en apuros, la que va descalza, a tientas, la que se mueve en puntas de pie sin despertar a nadie, sin hacer ruido. Y soy la yegua que avanza, pisa fuerte, apresura la marcha, se desboca, rompe todo. ¿Estará roto el corazón? ¿Cómo se rompe un corazón? ¿Cuánta fuerza hay que hacer? Desde acá veo la luna, hasta la luna arde esta noche. Quiero salir, que me bañe y estoy llena de cables. Shh, ya se termina, dice la voz de ritmo apaciguado. ¿Qué es lo que se va a terminar? ¿El dolor, esta congoja, el corazón de fuego? Bueno, muchas gracias, Virgi. Bueno, llegó el momento de presentar a la persona que está acá conectada por videollamada. Paloma Yeroy Cisneros es una actriz, escritora, dramaturga peruana. ¿Nos escuchabas, Paloma, bien, por las dudas? Sí, perfecto. Las estoy viendo y escuchando, como si estuviera allá. Eli, se escucha muy bajito. A ver. ¿No se me escucha? Se escucha, pero muy, muy bajito. ¿Hay alguna cuestión de...? A ver, si subís. A ver, ahora. De repente se puede subir allá. A ver, ahora decinos algo, Palo. A ver, ¿cómo están? Acá hace un frío tremendo. A ver. A ver, bueno, Ahí sí, espero que sí. se me escuche mejor. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Se escucha mejor? Sí, genial. Ah, bueno. Bueno, gracias por conectarte, Paloma. Nada, Paloma es actriz, trabajó en un montón de series y películas, tiene su propio perfil en Wikipedia, así que estamos ante la presencia de una persona muy famosa. Momento cholulo. Bueno, en teatro no solo es actriz, sino que también dirigió y escribió su propia obra que se llama Caballo de Noche, que la publicó en 2022 la editorial Caja Negra, y su poemario Punta Negra, que en Perú lo publicó una editorial que se llama Personaje Secundario, pero acá lo publicó Goma Editora. Ganó el premio Copé en 2023, que es un premio muy importante de Perú, por lo que entiendo, Paloma. Y así que... La mención honrosa, perdona, la mención honrosa, por si acá, no. Pequeño detalle. Bueno, Paloma, si querés directamente, arranca con la lectura y mostrarnos lo que haces. Bueno, gracias por la presentación y gracias a las compañeras poetas que están en esa mesa y han volteado para poder escuchar desde el otro lado, ¿no? La verdad que me siento casi como si estuviera con ustedes y bueno, quiero agradecer a Elian que me convocó, me pareció una idea muy bonita poder estar reunida de alguna manera con una parte de mí. Yo viví en Buenos Aires algunos años y me siento muy cercana a todo lo que tiene que ver con Argentina. Y bueno, con muchas ganas, por supuesto, de conocer Rosario. Este libro, Punta Negra, como dices, ha sido publicado ahorita por la editora Goma Editora. Y bueno, cuenta un poco también mi vida, parte de mi vida en Argentina. Es un libro que habla sobre, es un recorrido por una casa y cada poema es una habitación distinta. Y el final al que te lleva el libro es el mar. Bueno, entonces voy a empezar por entrada. Vamos a entrar por la puerta. Vamos a entrar por la puerta. Bien, entrada. Mi casa, desde donde partí, desde donde parto sin irme, cada mañana al despertar. Esta casa no es más una casa, es una caja, una bota, una puerta que está abierta. Voy a leer ahora un poema que para mí es el poema, digamos, inicial del libro, que va antes de la puerta.
que habla un poco del momento en el que nací, ¿no? Todos nacemos en algún momento, en algún tiempo, una fecha que tiene algún significado. Y para mí el significado principal era que nací de madrugada. El poema se llama Madrugada. Nací antes del amanecer, entre la noche baja y la mañana primera, presa de la oscuridad y de sus puertas, en la plena madurez del verano. Fui madre desde niña, como tantas otras niñas, a veces sola orilla. Era del parque también. Era lo que ahora soy, hasta que llegó el final de la tarde y tuve que volver a casa. Siguiendo por el recorrido, a ver, vamos a hacer una habitación que tiene que ver con las casas antiguas, que ya casi no existen, por lo menos acá en Lima cada vez hay menos casas, y esta es una habitación en la que nunca nadie quiere estar. Yo recuerdo en la casa de mi abuela había un cuarto de planchado. No sé si ustedes han escuchado el cuarto de planchado. O sea, mi abuela tenía un cuarto de planchado, lo que ahora es un lujo, por supuesto. Ya no se usaría como cuarto de planchado, ¿no? Sería un cuarto. Y nadie quería estar ahí. Era un cuarto con la ropa, aburridísimo, etcétera. Y bueno, le escribí un poema para hacerle como un homenaje al cuarto de planchado. Mi cuerpo cuelga de esta tabla como un helecho. De esta cesta, la ropa de mi último invierno. Vestido, llevo contigo la modestia de tus flores, tu cuello almidonado, el duelo de tu molde estrecho. Hundo mis penas bajo tus mangas, desgarro tus etiquetas con mi boca. Presiono tu hilera de botones que me ahogan hasta el cuello. Alicé tus grietas en mi pubertad, las arrugas de mi origen y mi pelo revuelto para el que no encuentro rumbo. Cuarto de planchado. Nunca serás el primero. Vivirás siempre a espaldas de los visitantes y los petirrojos. Serás hogar de mis silencios esquinados. Aquí es donde cada día, contigo, morirá el sol. Vamos ahora al cuarto para la espera, que en realidad puede ser cualquier tipo de espera, pero para mí, bueno, ya quizás a alguien se le ocurre qué espera puede ser. Cuarto para la espera. Me he mantenido despierta los 9 meses del olvido bajo los puentes de la noche, mientras mi cuerpo crecía ajeno en una bocanada de arena. ¿Qué hago ahora con esta ropa limpia? ¿Qué hago ahora con este esplendor, con esta promesa, en medio de esta calle sola, tan llena de frío? Y luego del cuarto para la espera viene la cama, que es un tono un poquito distinto. Cama. Me cosieron, me abrieron como se abren las vacas que pastan rumiando. Me cortaron para servirme en otra mesa. Mi cuerpo, entre hilos y telas percudidas, unieron entre varios mis partes, pedazos y ramas. Me cosieron, como se cosen los pedazos de un plato vacío, como se arma un lego chino de pocas piezas. Me sellaron en una cama, me estrujaron una leche desconocida, una boca como casi una manada tenía sed. Me robaron. Bueno, esto es hablar un poco del momento de dar a luz. Voy a hacer ahora, la habitación de la pareja. Secar sábanas al sol, inmensas nubes de pérdida, acostarlas junto a las almohadas de la plenitud, recibiendo el día nuevo. Un nosotros acompañado de algodón blanco, la mañana y sus poros abiertos, el olor a limón, a recién lavado, la violencia de lo impecable, ese orden que no acaba, ese templo sembrado entre nosotros, en voz baja, a media luz, alejado de los niños, ese templo que se agota, que respira, solo hasta servir la merienda, hasta que venga la media tarde y se desvanezca. Y
Y ahora voy a leer Fui pez, que es el último poema del libro y que tiene que ver un poco con el momento en el que fui a vivir a Buenos Aires y rompí un poco con quien yo era en Lima. Se llama Fui pez. Nací en la costa, sobre el acantilado de las enredaderas. Cuidaba desde arriba el mar. Sembré en las mañanas, junto a otros inocentes, piedras con venas rojizas en la bajada hacia la playa. Hacia mi pubertad decidí escaparme de noche y encerrar mis escamas detrás del faro marino cerca de mi casa. Y me mudé a dormir en medio de las aguas de Punta Negra, el balneario más recatado de Lima, el que no tuvo la compasión de los alcaldes ni cañerías de agua dulce, del que sus veredas fueron desapareciendo carcomidas por la sal. En esa playa nací, en esa playa despedí a mis abuelos. Ahora vivo lejos del mar, en medio de jacarandás, que no permiten saber si es de día o de noche, si es que merece la pena este derrumbe de cajas y bolsas, esta larga caminata bajo un cielo cambiante, este intermitente comienzo. Y para terminar el chiquitín, Punta Negra, se habrán dado cuenta que Punta Negra es una playa en Lima, pero a mi editora argentina le encantaba el nombre, me decía, no, yo no quiero saber qué es una playa, a mí me gusta porque es una punta negra, me parece como un abismo, una cosa, bueno. Y para cerrar, Punta Negra 5. He venido hasta aquí a nacer con mis hijos. He venido hasta aquí a buscar el mismo cielo. He venido hasta aquí como la primera vez. Tras la ventana me espera de pie la sombra que cuida la casa desde adentro. Habrá que devolverla a la tierra. Muchas gracias. Ahí está. Si querés bajarle un cachito. Bueno. Paloma, no sé si llegaste a escuchar, pero toda la gente acá te aplaudió. Fue hermoso lo que leíste. Qué lindo, no lo escuché, pero los vi, No sé los si vi. ves la gente, me parece que no directamente, pero acá hay gente que te escuchó y te aplaudió. Qué hermoso escuchar a alguien leer poesía con un acento diferente. Es re lindo cómo lees. Y te quería preguntar, ¿en Lima qué hora es? En Lima son 2 horas menos, o Dos sea, a horas las 5 de la tarde. Ok. Tengo a mi hijo ahí en el cuarto, le he dado galletas, le he dado todo así un brunch así elegantísimo para que no aparezca ahorita y estamos de tarde. Y acá hace frío en Lima, igual que en Buenos Aires, pero vivimos lo que quería explicar, que en Lima el mar está arriba. O sea, cuando se habla del acantilado, es el mar arriba, perdón, las casas arriba y abajo el mar, ¿no? Hay un acantilado. No, acá viste que es la llanura pampeana en su máxima Sí. expresión. Si enfocás muy bien, ves África desde acá directamente. Seguro, por supuesto, qué maravilla, o sea, tenía su lado bueno, ¿no? También. Muchas gracias, Belén, por conectarte y por escuchar también las lecturas acá. Muy lindo que puedas estar. Sí, muy contenta de poder escucharlas. Muchísimas gracias. Solo quería decir que allá mi libro se vende en mal de archivo, en una librería mal de archivo. ¿Se puede o no? Así tipo Cherry, no vale. Perdón. Bueno. Sí. Acá está la dueña de Mal de Archivo, me dicen. ¡Ah, hola! Me dijeron, Maito me dijo que te iba a llegar ya. Mucho gusto. Dice que igualmente. Dice que tu libro es el mejor de... No, mentira. Está puesto en la vidriera. Muchas gracias. Qué graciosa. Gracias, Belén. Bueno, perdón, Paloma. Dije Belén porque leí que le toca leer a Belén ahora. No, ustedes no saben el esfuerzo que yo estoy haciendo mental en este momento. En cualquier momento me olvido mi propio nombre. Muchas gracias. Esto ha sido practicado. Sí, frente al espejo. Frente al espejo. Bueno, ahora le toca leer a Belén Campero. Belén Campero es filósofa, es doctora en filosofía, docente de filosofía, coordina talleres de filosofía. Me parece que te gusta leer un poquito filosofía. Bueno, recibió varias becas para poder doctorarse y seguir estudiando después del doctorado. Te especializaste en filosofía de la biología.
Ok. Y sos cofundadora de Cosas Invisibles. Ok. Importante también en... Sí, parte de mi recorrido. Todo tuyo. Genial. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar acá en la biblioteca con las compañeras, como estar en casa. Voy a empezar a leer una palabra de este libro que se llama ABC de la ternura. Y la palabra es abrazo, un corazón que late en otro cuerpo. Y un poco lo que me parece a mí también, que es la lectura y los espacios de encuentro. Bueno, me voy a tomar, digamos, un riesgo, a diferencia de Lila. Como mañana no tengo otra lectura, lo voy a hacer hoy. La doy toda. Empiezo por esto y después termino con... Bueno, no está editado, pero se va a editar el año que viene por Editorial Serapis, un libro de poesía, y voy a leer 2 poemas de ese libro. Pero empiezo con un epígrafe de Chantal Maliar. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Escucho un crack, no sé de dónde viene. Deshueso una presa de pollo, la aprieto. Clavo el cuchillo hasta el fondo, el filo llega hasta el hueso, lo rodeo, despego la carne, de a poco, corro los brazos sueltos, una de las puntas queda prendida del cartílago. No quiero lastimarme, tiro para arrancarla. Desarmarse es un trabajo. Mi casa es un vivero con una cafetería abierta al público. Soy muy cuidadosa con los detalles, estoy siempre atenta a la ubicación de las macetas, las acomodo según el sol, combino las flores por color y elijo cuáles voy a poner cerca para que se ayuden. Las junto, convencida de que una es más fuerte que la otra. Hace poco mi hija me preguntó, ¿somos las mismas si nos ponemos un cuerpo nuevo? Escucho una voz que nadie más que yo conoce. No vas a poder, te vas a trabar. No te van a salir las palabras, se ríe. La voz mide bien el tono, sabe cuándo ser más intensa. Me late muy rápido el corazón, te vas a morir. Tócate para sentir lo fuerte que va. No va tan fuerte, decido concentrarme en la respiración. Inhalo hondo y solo me entra aire hasta la garganta. La presión en el pecho es cada vez más intensa. Mami, ¿qué vamos a comer? ¿Te puedo mostrar el baile? Tengo la mano en el pecho. Miro lo que tengo que mirar, me late el estómago con la fuerza del hipo. Todavía puedo sonreír. ¿Te salió hermoso, hija? Pregunto algo para distraerme. ¿Cómo se hace ese paso? Me transpiran las manos. ¿Tomé la pastilla? Agarro media. No sé si la tomé. Olvido las cosas y no las busco en internet porque tienen que volver. Vino. Sí, el vino me va a hacer bien. Lo saco de la heladera. Me sirvo una copa. Ah, te abriste un vinito y no me avisaste. Miro, busco otra copa y sirvo. Volver comunicable, el propio mundo, es un trabajo. Armé un lugar para escribir, al lado de las hortensias. Puse una silla de hierro con almohadón azul y blanco que heredé del jardín de mi nona. Naciste acá, me decía ella y señalaba sus manos como si yo hubiera salido de esa piel. Ella siempre me contaba historias de su infancia. Yo rompía galletitas en la taza de café con leche. Me hablaba de la nieve, del lago, de las montañas, de cómo se trepaba el nogal con la escalera y de los tomates que preparaban para el invierno. Sé por ella que se puede hablar con las gallinas, que los gallos tienen su carácter, que las ranas con práctica son bastante fáciles de atrapar, que los pájaros siempre van acompañados, que su abuela desapareció en un paseo y que nunca la encontraron. Sé de sus hermanos, de la guerra y del frío, de su mamá, que era hermosa a pesar de haberle puesto un nombre tan triste. Sé también que su papá no la dejó ir a la escuela y de su bronca por eso. Me contaba todas esas cosas y me miraba. Me hablaba, ponía sus manos arriba de las mías y me miraba. Yo le pedía sus ojos y ella me miraba. No supe, hasta después, cuando en la escuela me enseñaron las palabras correctas, que ella hablaba en otro idioma.
Hoy me sigue resonando su voz cada vez que riego el romero o quiero trasplantar una planta, cuando limpio las raíces de alguna flor enferma, cuando veo un pájaro. Escribo para no olvidar que guardo sus ojos todavía. Me despierto de noche agitada, sudando. Abro los ojos y tengo la sensación de venir de algún otro lugar, de haber huido y corrido hasta la cama. Nunca antes había tenido problemas para dormir. Siempre confié en que el sueño y la noche me podían salvar de cualquier cosa. Vos no tenés nada, me dijo la cardióloga en un sueño. Estás asustada. Tengo 8 años, mi mamá me llama, grita que tiene el corazón en la boca. Corro a la casa de mi nona para llamar a la urgencia. Vengan, vengan, no me salen otras palabras. Mi mamá se muere. ¿Síntomas, vómito, fiebre o convulsiones? No sé qué responder. Que no se mueva. Miro el cuadro del corazón de Jesús colgado arriba de mi cabeza. Vuelvo. Mi mamá sigue en su cuerpo. Camilla, respirador, ambulancia. Veo el mío irse con ella. Flash, sublingual. Es un salvataje. Tómalo a la noche y siempre que lo necesites, tenlo con vos. Si en algún momento del día te sentís sobrepasada, te agarra taquicardia o te parece que te ahogás, te sentás y en 6 minutos vas a estar mejor. Tuve una visión. Mi nona se despedía para siempre de su madre. El exilio en esa época no tenía retorno. Mi tatarabuela la miró, puso en su mano una flor de lavanda y le dijo: todas las madres viven en el corazón de sus hijas. Bueno, ese es el riesgo. Y termino con un poema, 2 en realidad, dedicados a mi abuela. En el lugar de siempre. Con mi abuela aprendí que la sobremesa no es lo que se deja arriba del mantel. Todas las tardes, después del almuerzo, sin sacarme el uniforme de la escuela, nos sentábamos juntas a tomar café, comer dulces y conversar. Tenemos las manos parecidas. Me enseñó a hacer dulce de membrillo y palmeritas con masa de tarta en un mismo día. A preparar torta de pera con crema y chocolate por si no podía, ella alguna vez. Cuando ella tenía la edad que yo tengo ahora, bueno, hace unos años, me llevaba de compras, yo decía que sí cuando preguntaban si era mi mamá y nos guiñábamos el ojo. Nunca perdimos la costumbre de compartir secretos. Ahora vive en el 5º piso de un edificio, un monoambiente. Le preocupa la frecuencia con la que tiene que mojar la tierra para salvar las flores. Antes de salir piensa si tendrá que esperar mucho el ascensor, si en la calle el piso estará resbaloso, si hará frío. Teme no ser útil, olvidarse de algo, depender de alguien más. Te amo, le digo muchas veces. Te amo y exagero en la repetición para que lo sepa y se pregunte por otras cosas, para que me llame con cualquier excusa, me diga que las gotitas que le di le sacaron los calambres. Ayer fui a su casa, le vi los ojos llenos de lágrimas. Me contó que tenía miedo. Le propuse que le perdiéramos el miedo al miedo. Le conté que Silvino Campo dice que el miedo es cosa de valientes. Antes de volver a la mesa, busqué los chocolates que ella esconde. Para mí, estaban en el lugar de siempre. Y el último. Leo rápido, así no se me pasa tanto el tiempo. Como él sueña. Mi abuela dejó regalos. Empiezo de nuevo. Mi abuela dejó regalos para que abriera después de su muerte. Ya no va a leer este poema y quizás no hacía falta que lo escribiera, aún cuando la escritura fuese para mí un acto de fe. O sí hacía falta para recordarme que la vi desnuda como ella me vio a mí también alguna vez. Que la besé aunque estuviera prohibido besar, porque en este tiempo se prohíben esas cosas y ella me enseñó a desobedecer. Quería que le hiciera preguntas para recordar que estaba viva, que le dijera una vez más cuánto la amaba, o quizás era yo la que quería todo eso. Me contó cosas que nunca me había dicho. Estaba segura de que a su madre no le había dado tanto trabajo morir. Nos reímos, como antes, a carcajadas. Si pudiera elegir un mapa para despedirme del mundo, seguiría el de sus manos. Seguiría el camino que va de la herida de mi cuerpo, que todavía no sabe,
que la muerte viene despacio como el sueño. Gracias. Gracias, Belén, muy hermoso. Hago avisos parroquiales, los libros de Belén y los libros de Natalia. Hay más libros que no llegué a ver. Bueno, hay una mesa ya con los libros, los pueden ir a ver, los pueden chusmear, se los pueden llevar a cambio de una contribución monetaria, por supuesto. Se puede negociar, se aceptan bebidas alcohólicas también. Bueno, hay muchas permutas, hay permutas. Genial, bueno, ahora le toca leer a Juli Tonelo. Juli hizo un pedido por escrito, certificado, firmado, diciendo: yo no quiero leer poesía, voy a leer prosa. Y bueno, el jurado unipersonal, que es Elian, le dijo que sí, así que va a leer prosa. Juli es escritora, periodista, bibliotecaria. Publicó en 2023 con Casagrande Lo que no te conté, una novela. Bueno, participaste en varias antologías y yo leí dos datos que quiero comprobar a ver si son ciertos. Uno, nada terrible. Uno es que tenés varias novelas en el tintero. No sé. Tengo una que voy a leer ahora, Ok. una inédita, y otra que estoy escribiendo, pero no varias. Bueno, dos ya me parece un montón, me parece una locura. O sea, cierto, confirmo. El primero está bien. No, bueno. Y el segundo es que escribís por las mañanas. Me parece muy difícil esa sinapsis a esa hora. Me parece perfecto. Bueno, gracias. Me sumo a los saludos de mis compañeras que hicieron anteriormente. Gracias a todos por estar. Gracias, Elian. Gracias, Pablo. Bueno, como bien dijo Cande, voy a hacer el pasaje a la narrativa. Voy a leer un fragmento de una novela inédita. Bueno, elegí este porque es el que mejor se entiende sin contexto. Apenas conocí a mi madre. Desapareció cuando yo tenía 4 años. Al principio papá creyó que se había ido a la casa de alguna amiga. No hubiera sido la primera vez, pero tras un día sin noticias suyas decidió hacer la denuncia. A la mañana siguiente de la llamada a la seccional, la policía estaba en nuestra casa, recorriéndola, inspeccionándola. Registraron también el jardín y el cuartito de chapa del fondo, ese que Javier insistía en que llamáramos su oficina y al que no nos dejaba entrar ni a Gonzalo ni a mí sin autorización. Vino también un fotógrafo. Lo vi todo, acompañada de mis hermanos desde la puerta entreabierta de nuestro cuarto. Papá, que por aquellos días llevaba las comisuras de la boca apuntando constantemente hacia abajo, como en una especie de carcajada invertida, nos había ordenado no movernos de ahí hasta que los oficiales no se fueran. Revisaron, removieron, rebuscaron. Por sus caras supe que no habían encontrado nada. Durante los pocos minutos en que los agentes se detuvieron en el umbral de nuestra pieza para hacernos preguntas, repetí lo que mi padre me había dicho que dijera. Las palabras que en su boca parecían tan ciertas, en la mía sonaban a mentiras. Cuando la policía se fue, tuve la extraña sensación de que me estaban dejando sola, y para alejar esa impresión fui en busca de una foto de mamá que solíamos guardar en un cajón del living. Una que sacaba de vez en cuando para convencerme de que en verdad mi mamá había existido. No sé dónde fue tomada, pero seguro no en la casa de mi infancia. En el fondo sale un jardín, un tramo largo de césped marcado por un cantero de madera. Mamá lleva un vestido con estampado de margaritas, su cuerpo vuelto un campo de flores que jamás se marchitaría. Tiene una mano sobre los ojos para protegerse de la luz del sol y la boca entreabierta. Hay algo en sus ojos que da la impresión de que lo sabe, de que lo más hondo de sí es consciente de lo que le aguarda. A lo largo de los años la he visto en varias fotografías de personas fallecidas. Se les lee el futuro, o mejor dicho, la falta de él en la expresión. Tienen ese mismo aspecto, todas ellas, esa cualidad ligeramente difusa. No es cierto, claro, no puede serlo. Somos nosotros los vivos quienes proyectamos esa idea en el retrato. El parecido es innegable. No me hace falta más que verme al espejo. Los brazos que cuelgan a los lados del cuerpo, largos y flacos, como si no supiéramos dónde ponerlos. El pelo castaño y liso, el remolino rebelde en la frente. A veces creo que no fue la genética la que determinó que me parezca a mi madre, sino que de tanto detenerse en esa foto, mis ojos terminaron por darle la orden al cuerpo de copiar sus formas, sus colores. Otras tantas se me ocurre que es la naturaleza la que decidió sustituir a mamá recreando sus formas en mí.
Es entonces cuando me invade la certeza de ser solo una copia, una versión nueva y reluciente que aún no se ha quebrado bajo el paso del tiempo, como si estuviera destinada a encarnar la lúgubre trayectoria de su vida. Los oficiales se mostraron eficientes, interrogaron a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, a las amigas más cercanas. Por aquel entonces no había cámaras de vigilancia, grabaciones de seguridad ni posibilidad de rastrear un celular. No tardaron a llegar a un punto muerto, y por algunas cosas que me fue contando mi hermano a lo largo de los años, estaba claro que creían que se había ido por voluntad propia, aunque mamá no se hubiera llevado valija, ropa ni dinero. Le dijeron a papá que de recibir noticias se las comunicarían. Con el paso de los días, los vecinos, que en un inicio se habían acercado hasta el umbral para mostrarnos su pesar y dedicarnos palabras de consuelo, empezaron a tomar distancia. La desaparición de mamá había abierto una brecha entre mi familia y todos los demás. Los chicos del barrio dejaron de buscarnos. Se acabaron los timbrazos a las 4 de la tarde para invitarnos a pedalear por la cuadra o para ir hasta la plaza a jugar. Mis hermanos y yo recorríamos los metros que nos separaban del almacén con la noticia de la desaparición de mamá formando una onda expansiva a nuestro alrededor. Hasta para mí, una nena de escasos años, era fácil ver la diferencia entre quienes lo sabían y quienes no. El rostro de la vecina de al lado se aflojaba. El señor de enfrente se alejaba unos pocos pero significativos centímetros al pasar junto a nosotros por la vereda. Corrían rumores de todo tipo acerca de lo que le había sucedido. Chismes maliciosos y bien intencionados, verosímiles y disparatados. Fragmentos de conversaciones por lo bajo que contenían una pizca de verdad en un mar de inventos. Las miradas que se posaban sobre nosotros no eran solo de curiosidad. Era como si estuvieran esperando que hiciéramos algo. Algo terrible, monstruoso. Ni siquiera Tato, el cruza de ovejero alemán con raza inidentificable, famoso en el barrio por perseguir a ladridos únicamente a las motos de color rojo, nos miraba de la misma forma. Ahora, en lugar de detenerse para recibir caricias, nos esquivaba con un rápido zigzag. Mamá se había convertido en propiedad pública y no había nada que pudiéramos hacer para evitarlo. Le pertenecía a los vecinos, a los clientes del bar que cuchicheaban por lo bajo, a los policías que investigaban su caso. Yo quería recuperarla, que volviera a ser solo de nosotros cuatro. La de mamá era la clase historia de la que te enterabas cuando llevabas un tiempo viviendo en la zona del Lido. Era una historia con moraleja. No seas como ella, no trabajes de noche, no andes sole por la calle de noche, cuidado con quién te casás, quédate en casa como una buena chica, como una buena esposa, como una buena madre. La de mamá era una historia que había marcado un antes y un después. La seguridad que en teoría venía a ofrecer la avenida, siempre concurrida y bien iluminada, había demostrado ser solo una ilusión. El mensaje era claro, no había lugar seguro en el barrio. De un momento para otro, San Martín podía transformarse en una trampa mortal, en una extensión de cemento ciega y sorda que te tragaba sin que nadie, ni un solo vecino, viera ni oyera nada. Aunque lo negase, tenía la impresión de que papá pensaba que mi madre estaba muerta. Yo me negaba a creerlo, no podía imaginármela muerta. La veía en un lugar infinitamente lejano, atrapada en un sueño inconsistente. Fuera como fuera papá, que llevaba 5 años muerto, fuera como fuera papá, que llevaba 5 años muerto, se había llegado todas las respuestas con él, si es que alguna vez las había tenido. El caso había llamado la atención de los medios locales muy brevemente antes de quedar sepultado bajo las nuevas olas de robos, asesinatos y muertes dudosas de la ciudad. De vez en cuando se publicaba algún artículo sobre una persona desaparecida que había vuelto para reencontrarse con su familia tras años de ausencia. Aquellas noticias que yo recortaba y guardaba en una caja con celo me decían, ¿ves? Todavía hay esperanza. Un cachito más y ya termino. A las mujeres de mi familia no se nos da muy bien eso de mantenernos con vida. Con mis 30 años recién estrenados ya he superado la estadística. Mamá desapareció cuando tenía 27, desaparición y presunta muerte fue como rotularon su carátula, y mi abuela a los 25 durante el parto. Mi tía abuela, según contó alguna vez mi padre, también falleció alrededor del cuarto de siglo por un golpe en la cabeza al caer al río, durante unas vacaciones. Las muertes prematuras se suceden, un reguero de vidas truncas, y es como si los lugares estuvieran configurados por género. Las mujeres bajo tierra, los hombres caminando por encima de ellas. Gracias. Gracias, Juli. Bueno, la última, no por eso, sí, el público excelente, un lujo. Y
las escritoras están a la altura, claramente, por eso este público está acá. Así que yo propongo un aplauso para esta mesa. Para todas. Un aplauso por la poesía. Natalia Alegio, licenciada en Ciencias Sociales, diplomada en Escritura Creativa, forma parte del colectivo editorial Cedro, formó parte del colectivo Evelyn y Cortada, y sacó un poemario nuevo, que está en preventa, ¿no? En este momento. Ya existe. Bueno, y la Editorial Perfecto tiene sus libros en la librería de la Editorial Municipal, que es la que está acá abajo en esta biblioteca, así que ahí pueden también encontrar el libro de Natalia. Gracias por la invitación. Ay. No, estoy bien. Será la luna llena que no me dejó dormir, desvelada por todos los frentes con los riñones en la mano. Las preguntas de la noche vuelven como las lucecitas de Navidad. Será la luna amarilla tan cerquita que me llenó de diminutivos la boca. Transpiro posiciones en la cama. Esos puntitos de luz muestran otro orden de las cosas. El desvelo del día que el cielo contenía solo estrellas fugaces. Un sonido de algo explotado al límite de la tierra. Pensamos que fuimos nosotros, de ardidos. Ahora está el sol brumoso, el rocío en las sillas que me deja parada. Se pone a florecer el patio, la mirada tomada por las azaleas y las petunias al inicio del chispazo de la aurora. El silencio es la voz de los brotes. Hoy volví a soñar con monstruos. En el reflejo de una casa, el limonero va lento como el pensamiento. Lo demás anida un sofoco, el siseo de los yuyos, la mañana natural, campestre, de la noche bestial con mordidas marcadas, el animal que ahoga la adultez que solo se le pide a las plantas porque nadie quiere crecer acá. Electricidad. Puede estar salvaje tú adentro, por eso la estática eriza los pelos. Salen chispas en el roce de cuerpos. Vi la descarga, un repentino fueguito. Oí el crash de la electricidad, el desfasaje del desconcierto. Nadie me dice por qué esta temporada tengo que patear la puerta para que no me den los átomos, esas descargas de asombro, un latigazo en la fricción del presente. Les pasa a los pájaros cuando se encuentran con un vidrio, confunden lo transparente, creen que el camino está libre. Así me rompí la nariz para siempre. Sacar el miedo con palabras tras palabras que repito hasta entrar en sueños. Todo el lenguaje servido con palabras que engarzan, con otras palabras te deseo el mar. No es hora de desarmar el entramado de la forma, de saltarse un punto y destejer la hilera, de tirar justo del extremo de la maraña y que ya no sea un tapiz. Y para terminar, océano. Al costado de la ruta hay un bosquecito donde parar a comer los sándwiches aplastados del primer amanecer. En la parcela junto al mar, buscar el árbol que nos haga de capota los próximos días. La noche se pone larga, hambrienta. El océano tiene el ruido de todas las generaciones. Los restos de anteriores acampantes da la idea de que pasamos el tiempo entre unas ramas y la corteza verde de todas las cosas. El mar sigue ahí susurrando a cada veraneante. Ese caracol no vuelve. Bueno. Gracias, Natalia. Hermoso. Bueno, les agradezco a todos por venir, les agradezco a ustedes por venir, le agradezco a Eli por organizar esto. Y como no somos solo seres poéticos y espirituales, los invito a todos a que vayamos a la mesa que está allá atrás. Yo no sé mucho de maridaje, pero me parece que vino y chipá son una combinación a esta hora espectacular. Así que bueno, muchas gracias.
lluvia es silencio previo, el canto de los horneros, los charcos donde los niños navegan y ven el cielo. La lluvia es también secreto, aquella tarde empañada, olor a tierra mojada.